instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Asimismo es director, profesor y fundador de la Academia CUM, institución educativa que brinda formación en arte, historia y cultura. Le damos un aplauso para la señora. Muchísimas gracias, Padre Manuel, por la invitación. Muchísimas gracias también, Padre Flavio, por recibirme por acá. Y bueno, quiero agradecerles a todos, a todas ustedes por estar el día de hoy aquí. Vamos a trabajar durante esta sesión, durante esta conferencia, que también va a incluir un recorrido, la iconografía de los templos, en concreto de este templo, de esta parroquia de San Pedro Apóstol. Sin embargo, algo que a mí me gusta mucho trabajar en las clases, tanto de arte sacro como en general en algunos otros recorridos, es cualquier templo tiene un simbolismo, el que ustedes me digan, ya sea muy modernista, muy barroco, o por ejemplo este que tiene una planta que oficialmente es gótica en cruz, pero que tiene toda la decoración neoclásica. Entonces, cada uno de ellos vamos encontrando una riqueza no solo artística, simbólica, iconográfica, y en ese sentido todos estos simbolismos enriquecen no solo nuestra experiencia estética, sino también espiritual. Muchas veces buscan elevar. Esa es la intención del arte sacro, contactarnos o acercarnos a realidades que son más allá de, por así decirlo, de lo material, de lo físico, de lo evidente. En este caso, pues la divinidad, lo espiritual. Y entonces vamos a trabajar el día de hoy esto. Y yo quise comenzar con el tema de arquitectura sacra y precisamente el simbolismo que va teniendo. De hecho, estamos aquí abajo casi de una bóveda, de una cúpula, y esta cúpula casi siempre, por ejemplo, representa el cielo. Por eso es que tiene esta forma semisférica, es una elevación hacia lo alto, a que nuestra vista se dirija hacia lo alto. Porque claro, hacia arriba se entiende que está Dios o la divinidad, aunque en realidad puede ser, según la teología, está en todos lados, pero esa es la intención, por ejemplo. Y así con cada uno de los elementos nos vamos a ir topando con algo distinto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Miren, por ejemplo, hoy les voy a compartir el siguiente contenido, que es un poco hablar la teología del templo. Hay muchos tipos de teología, no me dejarán aquí mentir los padres. Hay una teología del pueblo, hay una teología, etcétera, no sé, litúrgica, una teología mariana, por ejemplo. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito de la que tiene que ver con los recintos, con precisamente los elementos arquitectónicos. Posteriormente vamos a hablar de algunas de las partes más simbólicas de todo templo. Por ejemplo, en muchos templos modernos ya no existe esta estructura. A ver cómo se llama. El púlpito, precisamente porque era algo que se utilizó mucho cuando no había micrófonos. Sin embargo, también tiene un pequeño simbolismo. Por ejemplo, casi siempre aparece el Espíritu Santo hasta arriba. ¿Por qué? Porque la idea es que como en él se hablaba, por así decirlo, Cristo en boca del sacerdote, pues el Espíritu Santo es el que inspiraba. Normalmente por eso aparece el Espíritu Santo en la parte superior de los púlpitos. Pero, insisto, cada elemento lo vamos a ir encontrando, ¿no? Tiene un simbolismo. Luego, finalmente quiero hacer una diferencia, por ejemplo, entre barroco y neoclásico, porque son lenguajes en los cuales habla el arte. Y el arte lo que busca justamente con sus propios estilos es decir, mira, te voy a dar este mensaje, pero lo voy a transmitir de esta y esta manera. Y eso se adapta mucho a los tiempos, a cada momento en el que se va viviendo, las transformaciones que se van dando, y por lo tanto los lenguajes también van cambiando. No me dejarán mentir. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco Javier, aquí más adelantito, es muy barroca. Y dista, por ejemplo, los retablos dorados, distan mucho, por ejemplo, de los retablos aquí que son sumamente blancos, por ejemplo. Y eso es por el cambio de la época, el cambio histórico que ocurre al finales del siglo XVIII y que se consolida en el siglo XIX. Pero finalmente yo siempre digo, no hay un solo estilo, la iglesia no tiene un estilo arquitectónico propio, por así decirlo, sino que se sirve de los que van apareciendo a lo largo de la historia. Y si transmiten o logran transmitir correctamente el mensaje, en este caso el mensaje divino, teológico, pastoral,
ese puede ser el adecuado para ese momento. ¿Ok? Bien, y finalmente les voy a hablar de algunos libros que ojalá pudieran conseguir o tener por ahí en mente para revisarlos. Creo que pueden ilustrar bastante de lo que yo les estoy compartiendo. Entonces vamos a hablar un poquito de la teología del templo. Bien, pues en general todas las iglesias en el fondo son imagen de ¿qué? Son imágenes de la morada de Dios entre los hombres. Recuerden que por ahí se dice en la Biblia que Dios puso su morada entre los hombres. Precisamente la idea del templo es que está aquí presente. Entonces, por eso se le llama como la casa de Dios. Pero además, también nos recuerda al templo de Jerusalén. Claro que el templo de Jerusalén tenía otra arquitectura muy diferente. Sin embargo, siempre nos recuerda que hay un pasado. Por eso, por ejemplo, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que más nos debe tener en mente, o lo que más nos invita a tener en mente, es la Jerusalén celeste. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el futuro. Eso es lo que les espera a los cristianos. Llegar a, por así decirlo, al paraíso, la Jerusalén celeste, etc. En el cual, por ejemplo, se dice que no va a haber templo, porque el templo mismo va a ser Cristo o Dios, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ahí ya vamos viendo como lo que hay de fondo respecto a entender teológicamente un templo en general. Además, estos sitios normalmente no son sitios profanos, son sitios consagrados. Por eso es que se habla de una consagración del templo o la bendición inclusive, no me dejarán mentir los padres, antes los altares todos debían tener un área. Si recuerdan qué es el área, es una especie de piedra que iba en el altar. Y normalmente el área correspondía a tener, por ejemplo, alguna reliquia de algún santo. En primero o segundo grado, era lo más común. Porque claro, si el santo estuvo en contacto ya con la divinidad, con Dios, se santificó, pues entonces de alguna manera da ese simbolismo más de santidad al sitio. Si se embebió, por así decirlo, de Cristo, de Dios, pues obviamente tiene sentido que en un altar lo tenga. Actualmente ya muchos no lo tienen, pero por ejemplo, así se tiene que ser entendido. Y entonces cualquier templo va a tener estas características. El que me digan, incluso aunque sea uno pequeño, una capilla o algo, por eso es que normalmente se adornan más, son más dignos, más decorados, porque representan algo más allá de nuestra realidad cotidiana. La iglesia, símbolo, en este caso el templo, símbolo de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Ahora bien, Cristo también se entiende muchas veces, o el templo se entiende muchas veces como Cristo, o la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque normalmente en los templos hay un sagrario. ¿Aquí dónde está el sagrario normalmente? Efectivamente, aquí al frente, como símbolo de centralidad del culto. Bueno, pues es la presencia de Cristo real, porque según la teología católica, en la transubstanciación que se da en la misa, es decir, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es su presencia, ahí está. Recuerden que Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De alguna manera así lo entiende la teología. Su presencia es tan real que aquí está todos los días precisamente. Entonces el templo nos va a hablar de esa presencia y de ese sacrificio, porque obviamente las sagradas formas se dan en el sacrificio de la Eucaristía, es decir, en cada misa. Pero también aparece como Cristo como banquete, porque le dicen, lo acabamos de escuchar hace unas semanas en el Jueves Santo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Entonces Cristo se da como banquete. Normalmente por eso es que el sagrario siempre va a tener estas formas, a veces un pan, a veces trigos, uvas, que nos refieren a esa comida, en este caso real, pero también espiritual. Y normalmente un sagrario, y eso se van a dar cuenta, casi siempre tiene a veces la forma de un cordero místico, de un Agnus Dei, porque en la cena pascual, pues, y ya desde el Antiguo Testamento se hablaba del cordero, y era un sacrificio. Asimismo, ese sacrificio,
Jesús en el Jueves Santo, pues lo transforma en el sacrificio de Él mismo. Y por supuesto se entiende que ya no se van a sacrificar corderos, sino va a ser Él. Entonces, normalmente en los sagrarios aparecen estas formas. Ahora bien, ¿esto por qué lo menciono? Porque precisamente, y esto se da incluso antes del Concilio Vaticano II, el templo, su centro debe ser lo cristológico, el cristocentrismo. Es decir, las miradas, si ustedes se paran desde cualquier sitio del templo, incluso aquí me gusta porque están las bancas así alineadas, se dirigen hacia el punto culmen, que es el altar, pero atrás del altar está el sagrario. Ojo, no pasa nada si de repente en algún templo, seguramente nos hemos encontrado, que hay un sagrario a un lado, hay una capilla del sagrario. A veces incluso está afuera. Ok, no pasa nada. De todos modos, al entrar a ese espacio, la mirada se dirige al sagrario mismo. Ahora bien, normalmente los templos o las iglesias, si lo quieren ver así, están llenos de sacralidad. ¿A qué me refiero con esto? Son lugares sagrados. Están consagrados a un culto divino. Eso es estar consagrado, ¿vale? También tiene un elemento muy importante de sacramentalidad. Lo visible, lo que nosotros observamos, nos debe conducir de lo visible a lo invisible. En este sentido, a las realidades metafísicas o a las realidades sobrenaturales, Dios, el alma, el cielo, el espíritu, etcétera, ¿no? Y por supuesto, un elemento de esta teología del templo es la jerarquía y el orden. En este caso, de alguna manera, y ahorita lo vamos a ver, les adelanto un poquito, esta es la asamblea, este es el pueblo de Dios, este es el cuerpo místico. Y la cabeza, casi siempre en los templos, lo digo porque hay unos que son más redondos, va a estar obviamente al centro y al frente y hacia arriba. Normalmente en muchos templos hay 3 escalones, que a veces se habla que es la Santísima Trinidad. Aquí obviamente hay más, y en muchos templos hay muchos más, pero es esta elevación, subir. No es solamente para que el Padre se contemple bien o se oiga mejor, sino es una ascensión. En ese caso, una jerarquía, y el orden es que todo está ordenado conforme a la Eucaristía o lo místico. Y bueno, les voy a hablar de algunas partes simbólicas. Ya les hablé al menos de algunas, por ejemplo, el sagrario, las escaleras, pero hay otras más. Pila bautismal y a un lado, por ahí alguien ya lo había dicho, bautisterio, efectivamente. Y en muchas parroquias, bueno, más bien en las parroquias debe de haber una pila bautismal o un bautisterio, dependiendo. No todos los templos lo tienen porque no en todos los templos se pueden ejercer todos los sacramentos, en este caso el bautismo. Sin embargo, los que lo tienen, casi siempre, y se van a dar cuenta, la pila bautismal o el bautisterio está ¿en dónde? Casi siempre en las entradas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Catedral de Cuernavaca, Nuestra Señora de la Asunción, o por ejemplo otros conventos de Morelos. Estoy pensando en Yecapixtla y demás, algunos, porque la pila bautismal está directamente ahí en la entrada. O sea, uno da 2, 3 pasos y aparece ahí en medio. ¿Por qué? Porque la idea es que normalmente un templo se puede leer así, es ir como avanzando en la vida cristiana, en el perfeccionamiento. ¿Y cómo comienza uno a ser cristiano? A pasar de criatura a hijo de Dios, según la teología, con el bautismo. Es decir, ese sería el inicio. Por eso es que muchas veces la pila bautismal está allá. Claro que en otros casos, pues los padres ya ponen aquí enfrente, ya bautizan al niño aquí, las fotos, el niño niña y las fotos acá y quedan más bonito, pero en realidad tradicionalmente muchas veces ocurría allá afuera. Incluso a veces está el bautisterio aparte. ¿Por qué? Porque también se entendía que los no cristianos o las personas que se están convirtiendo al catolicismo o que están iniciando su vida espiritual o cristiana, es un ir de afuera hacia adentro. Recuerden que el sentido siempre va a ser Cristo en los templos, y entonces es ir
de lo mínimo, de lo inicial al frente. Es más, en muchos templos muy antiguos, muy antiguos, les hablo de los primeros siglos del cristianismo, había una sala que se llamaba sala del catecumenado, que era incluso como para los catecúmenos, es decir, gente que todavía ni siquiera está bautizada o que apenas está iniciando esto. Pero es ir avanzando, es ir creciendo. Bien, pues este bautisterio, ya les decía, pues la pila pues, está destinada a lo que ya sabemos, normalmente está en la entrada, es la puerta también el bautismo a los sacramentos. No puede haber una confirmación, no puede haber una primera comunión si no hay un bautismo. Obviamente también representa el renacer del pecado, pues en este caso el pecado original, a la nueva vida. Por eso es también un símbolo el bautismo y los bautisterios de la vida y la muerte. Y por supuesto es algo introductorio a la iglesia. Ahora bien, la nave. Es más, obviamente nave se entiende arquitectónicamente muy amplio, pero también tiene un poco un simbolismo de nave como nave marítima. ¿Por qué? Porque una nave tiene dirección y va avanzando, tiene un sentido. Y en este caso, vamos a ver, les voy a explicar aquí un poquito. Hay muchas iglesias, hay algunas que son cuadraditas, otras que son redondas, unas con forma de abanico, o por ejemplo, esta que se llama planta de cruz. Este tipo de plantas se originaron durante la Edad Media, sobre todo en el periodo gótico. Y aquí tienen algunos nombres, pero normalmente si consideramos la cruz está ahí, y aquí estaría obviamente la parte superior, porque la cruz se entiende que está acostada. Esta sería el área del ábside, ahorita la explicamos. Aquí donde estoy parado se le llama el crucero, que es donde los dos brazos de la cruz se unen. En muchos templos va a estar planito, acá en el crucero está la cúpula, ¿ok? Y bien, pues acá solamente tenemos una nave central, pero, por ejemplo, en el dibujo que ustedes ven aquí, aparecen las naves laterales, que serían estas dos naves. ¿Ok? Aquí en nuestro templo de San Pedro solamente tenemos esta. ¿Ok? Y bueno, aquí es un ejemplo de un recorte de cómo se vería. Incluso hay arcos. También aquí tenemos unos arcos. ¿Vale? Bien. Pues bueno, ¿qué simbolismo y qué significado tiene la nave? Es el espacio para el pueblo de Dios. Por eso, o sea, para la congregación, para el pueblo. Por eso es que normalmente en este tipo de construcción, aquí se sienta la gente. Claro que también puede ser en los laterales, también puede ser en las dos alas de la nave, como le digo yo. Pero bueno. Y la intención es que al sentarnos, toda nuestra mirada se dirija al frente. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, pues ya saben, la nueva pues tiene como varios ángulos, pero de todos modos todos llevan hacia el centro. Aquí en este caso, esta sería, ¿no? Dirigir hacia el altar, esas son las características, pero también representa al pueblo peregrino. Recuerden que todos en principio, según la teología, formamos parte, o hay tres tipos de iglesias. La iglesia purgante, les doy una, luego la iglesia militante y finalmente la iglesia triunfante. La triunfante es la que está ya en el cielo, ya triunfó, ya alcanzó la santidad, y la iglesia purgante son todos aquellos que están en el purgatorio, que prácticamente ya están en la gloria, pero todavía tienen que expiar culpas del pecado. Y en ese sentido, nosotros, o la gente que está viva, pues formamos parte de la iglesia militante. No quiere decir en un sentido solamente bélico, que también se puede entender así, pero es algo como de viaje, como que están militando, que está ocurriendo un proceso. Por eso es que es una iglesia, un pueblo de Dios peregrino, también como el pueblo peregrino del Antiguo Testamento. Además, les decía, es la nave porque también tiene esta evocación de una barca. Así como Moisés se salva junto con los animales, etcétera, toda esta idea, de alguna manera la nave tiene un poco ese sentido, como de una nave marítima. Y bueno, pues además es donde participa la comunidad y donde se escucha la palabra. El ábside. Sí,
Aquí les pongo ejemplos, son góticos. Vemos el gótico por este arco encontrado, así se le llama a este. Pero es el ábside. Y es que precisamente, si los templos comienzan, por así decirlo, de atrás hacia adelante, la culminación del espacio sagrado no va a ser el transepto, no van a ser, por ejemplo, aquí los brazos de la cruz o el área de la asamblea, sino que va a ser el ábside, que es toda esta área, toda. Y ahorita la vamos a dividir. Pero bueno, normalmente es semiesférico, en este caso, ok, tiene una bóveda, pero a veces aparece una bóveda que le llaman bóveda de horno, que es así como una semibóveda o bóveda cortada a la mitad. Pero bueno, y aquí es donde casi siempre aparecen las imágenes sagradas. ¿Cuál es el simbolismo? Normalmente por eso es el área más decorada. Ustedes se habrán dado cuenta que hay iglesias que de verdad están casi todas lisas las paredes, a lo mejor nada más está el Vía Crucis, pero eso sí, el área del ábside está sumamente decorada. ¿Por qué? Es la gloria de Dios. Es acercarnos o encontrarnos con la gloria de Dios. Y en este sentido, no me dejarán mentir los padres, litúrgicamente se pide que al menos haya un crucifijo. Para presidir misa en general, en cualquier sitio, pero además en el ábside. ¿Por qué? Porque representa eso, representa a Dios en su gloria y Cristo glorificando este espacio. Ahora bien, esta es como, en este caso sería todo esto. De aquí, de los escalones para allá, para hacia atrás, ¿ok?